Si us sembla, faré la ponència en castellà. Em sembla que tenim estudiants latinoamericans, llavors ens servirà també per comunicar el tema millor amb ells. Sabiendo la ponencia que precedía, que se ha enfocado más en estrategia y en la construcción de la marca personal, vengo a hacer una ponencia muy práctica. Es decir, que vengo a proponer básicamente un catálogo de herramientas que son las que recomendamos a nuestros autores para su marketing digital. Y también, de algún modo, hay un poco de estrategia, de reflexión estratégica detrás, porque las voy a presentar un poco en el orden en el que recomendamos actuar a nuestros autores, ¿no? Una cosa que les recomendamos siempre a los autores es no lanzarse directamente a emitir mensajes o a crear propiedades online sin haber hecho antes la reflexión de cuál es su público y dónde lo va a encontrar. Para ello hay una serie de herramientas de investigación comercial gratuitas. Todo lo que voy a presentar son herramientas de marketing de guerrilla, es decir, que son herramientas básicamente gratuitas o son herramientas muy económicas. Y un estudio de mercado, habida cuenta de que gigantes como Google viven de que precisamente la gente publicite, están a disposición de cualquiera, incluso de forma gratuita. Por eso lo primero que les recomendamos es que acudan a aquellas fuentes de inspiración y de información donde pueden sacar un perfil de su audiencia, una imagen de su público, y pueden sacar también ejemplos, inspiración de campañas digitales que les pueden servir para orientar la suya. Y la primera herramienta o conjunto de herramientas o de informes que les recomendamos siempre es Think with Google. Me voy a demorar un poco en ella porque son muchas las cosas que pueden sacar de aquí. Por un lado hay estudios de mercado con herramientas como el barómetro de consumidor de Google que proporcionan un perfil de la audiencia en función del momento del consumer journey que hay un poco entre el primer contacto de un consumidor con el producto y el momento en que se decide a comprar. Entonces, de aquí se pueden sacar informaciones muy interesantes sobre cuál es el perfil de audiencia en torno a un vertical, a un género, ya sea libros, ya sean deportes, ya sean películas. Y el autor puede encontrar información sobre no solo el público interesado directamente en libros, sino interesado en el contenido de su libro o en contenidos afines a su libro, ¿no? Que como veremos es una forma de hacer marketing interesante, la de alinearse con los eventos o con las búsquedas más frecuentes que hay en Google en un determinado momento para hacer marketing en tiempo real e intentar exponer el libro. En Think with Google hay herramientas como el barómetro de consumidor de Google, hay herramientas como la que permite hacer perfiles de audiencia también o de comportamiento del comprador en móviles. Como sabemos y posiblemente se haya visto antes, el marketing móvil crece exponencialmente y de eso Google naturalmente es tanto más consciente cuanto que facilita servicios de publicidad también en móvil, y de aquí se puede sacar también bastante información valiosa sobre cómo dirigirse al consumidor en el momento adecuado vía móvil. Aparte de estas herramientas de perfil de audiencia, como comentaba, el tema de el portfolio o el showcase de campañas digitales es muy interesante. Son pocas las de libros, porque quizá disponen de mayores presupuestos para hacer cosas espectaculares otros sectores económicos. Hay alguna, pero incluso si no son campañas de libros, pueden ser muy interesantes porque muchas de ellas tienden a recalcar el enfoque multicanal de las campañas. Y por tanto hay muy buenas ideas sobre cómo combinar los distintos canales de marketing como búsqueda, publicidad, email marketing, redes sociales. De modo que lo primero que le recomendamos a los autores siempre es acudir a páginas como esta para sacar inspiración en sus campañas y también para hacerse una reflexión sobre cuál es mi público y por tanto cuál es el marketing mix que tengo que utilizar. A nivel de inspiración también lo que solemos proponer es la excelente parte de ejemplos de campañas de Facebook para empresas. Obviamente ni Google ni Facebook son inocentes, se están vendiendo sus servicios publicitarios en este caso, pero no dejan de ser bastante informativos y sucintos los casos de estudio que presentan, y muchos de ellos, una vez más, aunque no sean para libros, guardan suficientes afinidades con el marketing digital que va a acabar haciendo el autor o que vamos a hacer para él, como para que les sirva de inspiración.
Luego, cuando estimamos que el autor tiene una idea clara de lo que quiere hacer, o cuando nosotros lo hacemos, porque de algún modo desde la editorial pueden pasar dos cosas, que estemos llevando sus campañas o que estemos asesorando al autor para llevar las suyas. El punto de partida siempre es el mismo, es decir, hay que definir un hub de campaña, hay que definir cuál va a ser nuestra herramienta principal de campaña. Lo obvio que viene a la mente es una web o un blog por dos motivos. Primero, porque el content marketing funciona, luego porque es un escaparate estable, perenne, que uno puede customizar tanto como quiera. Y, en tercer lugar, porque allá donde hay un formulario de registro, ya sea una web, ya sea una newsletter, hay una posibilidad de constituir una base de datos de consumidores que sea propia, que no esté en manos de Facebook. Es verdad que las redes sociales son una excelente herramienta de divulgación y de viralización del contenido, pero en última instancia los registros, los seguidores que tenemos en Facebook son de Facebook, mientras que los registros que se puedan obtener en una base de datos de la web, ya sea para ser usuario registrado de la web, ya sea como suscriptor a un boletín de noticias, son contactos que tenemos directamente, son una dirección de email que tenemos directamente. Y las direcciones de email tienden a ser bastante perennes. Herramientas entonces para hacer una web, voy a enseñar 4 sencillamente, hay todas las del mundo, y lo voy a hacer un poco por orden de sofisticación. En general no voy a proponer muchas herramientas muy novedosas. No porque no las haya, sino porque en general mi recomendación a los autores sería optar por aquellas plataformas que tengan más implantación, sencillamente porque en cuanto a redes sociales van a tener más posibilidad de dar con seguidores, y en el caso de las webs porque va a ser mucho más fácil y más barato desarrollar o aumentar esa web si están trabajando con sistemas de código abierto, donde hay muchísimos plugins, muchísimas extensiones que están a disposición del dueño de la web gratuitamente y por tanto no tiene que recurrir a programadores, no necesita un departamento de informática que le ayude a hacer esa web. La primera solución es Book Launch, esta es más reciente, es un gestor de contenidos, lo que se llama un CMS, las 4 siguientes que vamos a ver también lo son. Los CMS eran soluciones que hace 10 años eran muy caras, bueno, hace un poquito más de 10 años eran muy caras, estaban al alcance principalmente de las empresas. Y ahora, pues con todo, desde el auge del blogging, pues hay soluciones gratuitas de código abierto disponibles para todo el mundo. Y lo que permiten es hacer una página web de forma muy fácil, sin saber una sola línea de código, HTML, no hay que saber programación. Uno escoge una serie de plantillas, sube las imágenes, escoge los textos, generalmente se le ofrece escoger entre una paleta de colores y publica la web. Esta web está publicada en un servidor al que no tiene acceso, por tanto la capacidad de control es limitada hasta cierto punto y también forman parte de estas webs de pues, una estructura, un dominio, en este caso booklaunch.io, que no es lo más interesante comercialmente, pero es verdad que uno siempre puede comprar un dominio, tenga alojada la web donde la tenga alojada y redirigirlo, el nombre de mi novela.com y redirigirlo donde sea. Hasta cierto punto el tema del dominio es un problema menor. El problema mayor que se puede plantear es que si uno echa mano de estas soluciones alojadas en un servidor al que no tiene acceso, es que nadie le garantiza la perennidad de esa página. Puede pasar cualquier cosa con ella y, bueno, los archivos no son de su propiedad y, por tanto, desaparecen. Pero la verdad es que suelen ser cada vez más sistemas estables y creo que para alguien que esté trabajando con un presupuesto limitado o prácticamente sin ningún presupuesto, una solución como Book Launch puede ser una forma muy fácil de destacar rápidamente su libro en Internet. La segunda solución, porque es de otro tipo, es de tipo landing page también, pero da más posibilidades de customización, es una solución que se llama Unbounce, lleva muchos años y lo que ofrecen son una serie de plantillas muy optimizadas a conversiones. Es muy comercial, son unos diseños muy estadounidenses, un poco flashy, no es un diseño muy sofisticado, pero es un diseño muy calculado para que el botón de compra esté muy destacado, para que el formulario enseguida se rellene y enseguida se convierta en un registro propio. Es un poco un estilo Book Launch con más posibilidades de control y con más posibilidades de customización. Tumblr es interesante porque Tumblr es una combinación de blog y de red social. Tiene un look mucho más cool, tiene un look mucho más joven.
Editoriales como Penguin en el Reino Unido lo utilizan para sus comunidades de novela juvenil. Lo utilizan también, curiosamente, recursos humanos en Penguin en Gran Bretaña para captar talento joven. Porque es una web que, bueno, es una red social, plataforma de blogs que por su estética es muy atractiva para los jóvenes y de algún modo facilita que si uno abre un blog aquí puede captar seguidores, ya que pues, se puede poner a hacer como en Facebook o en Twitter follows e invitar a la gente a seguir su blog. Y la otra solución muy emblemática es un estándar, es WordPress. Como decía, no voy a presentar soluciones extremadamente originales porque creo que vale la pena estar desarrollando cuando uno puede con estándares, es mucho más económico y va a encontrar mucha más gente en esas plataformas que si está experimentando en redes sociales que tienen, por ejemplo, 2 meses. Aunque naturalmente siempre hay que estar siguiendo esas nuevas redes sociales y siguiendo las nuevas soluciones tecnológicas. Hay otro CMS, hoy en día hay cosas como Medium, hay plataformas de blogs muy pensadas para escribir, con quizá un approach estéticamente mucho más atractivo para un escritor o para contenidos culturales. WordPress en este sentido es agnóstico, es una solución tecnológica que permite crear un blog muy fácilmente. Si de ese blog se quiere pasar a una web, hay plantillas de tipo magazine que permiten tener una auténtica web en WordPress y de hecho es la solución tecnológica que utilizamos, por ejemplo, en Penguin Random House porque nos permite actualizar muy fácilmente todos los blogs de los autores y si el autor quiere manejarlo él mismo, nos es muy fácil explicarle cómo manejarlo y con una formación muy sencilla tiene el control absoluto de los contenidos de marketing y de la actualización. La segunda parte son las redes sociales. Las redes sociales me parece pues, que se habrá hablado bastante previamente. Voy a presentar las más ligadas al mundo de la escritura, o algunas de las más ligadas al mundo de la escritura, porque evidentemente han proliferado muchísimo. La primera, en volumen, y la decana, diría, o una de las decanas, desde luego, es Wattpad. Wattpad se ha hecho famoso, ha dado que hablar en el mundo editorial, porque en Estados Unidos han salido 2 o 3 deals, 2 o 3 contratos sustanciosos para novelas que se publicaron aquí inicialmente. Es una red social donde uno sube sus cuentos o sus novelas y donde encuentra lectores que lo comentan, que lo valoran y que pues, le dan una puntuación. Es muy práctica para el escritor porque además tiene aplicaciones móviles, con lo cual puede acceder no solo a la lectura, sino también a la redacción, allá donde se encuentre. Y la verdad es que han conseguido una comunidad realmente muy importante. No sé exactamente los seguidores que tiene actualmente, pero yo creo que puedo aventurar que es la mayor red social de escritores que hay actualmente. Ventajas de recurrir a Wattpad, obviamente la exposición y la mayor cantidad de lectores que pueda haber actualmente en una red social. Me gusta escribir es otra solución, esta solución es de Penguin y aquí lo que se pretende es tener una suerte de Wattpad en español donde pues la diferencia esencial quizá es que está más vinculada a un grupo editorial directamente como el nuestro, con la idea de que no solo sea un lugar donde el escritor encuentre lectores, sino que nosotros podamos encontrar talento. Y aquí, pues, por ejemplo, ha salido una novela hace un par de años y hay varias en consideración también por los autores, porque bueno, un valor realmente de estas redes sociales es que son los lectores mismos los que determinan el interés potencial de un libro. Y claro, todo esto hace que para un autor todas estas redes sociales de escritores son muy interesantes porque son una forma de luego decirle a una editorial tradicional, si esa es la huella que le interesa, obviamente, mira, estos son los seguidores que tengo, ¿no? Y la verdad es que cada vez más, desde la edición tradicional, se tiene en cuenta este elemento. Es un fenómeno bastante paralelo a lo que sucede en el ámbito de la música, por ejemplo. En el caso de Me Gusta Escribir, además, hay una serie de servicios de autopublicación, con lo cual la experiencia, un poco, si el autor decide acabar publicando, está muy integrada. Pero bueno, en términos relevantes, yo lo que diría es que el interés principal de estas redes sociales es que efectivamente ayudan al escritor a tener un escaparate del potencial comercial y de la calidad literaria de su libro.
avalada por los lectores. Goodreads, obviamente, quizá es la más conocida. Aquí la ventaja es que uno puede exponer muy fácilmente su libro, porque, como en el caso de Wattpad y en el caso de Muestra Escribir, todos estos mecanismos de red social similares a los de Facebook facilitan mucho entrar en contacto con pues, un público afín al género de la novela. Si uno ha hecho una novela negra, hay grupos de novela negra, hay listas de novela negra y resulta muy fácil entablar contacto con los lectores e interesarlo por lo que uno ha hecho. Es principalmente un club de lectura, está pensado más bien para comentar libros ya publicados, pero a un autor que, por ejemplo, se haya hecho su propio ebook sencillamente o haya publicado en algunos programas de autopublicación como el de Amazon, eso le puede bastar para enseñar aquí su libro y buscar gente que le pueda interesar leerlo. La última herramienta que voy a comentar de redes sociales también es muy conocida en el ámbito del social media management. Yo diría que prácticamente se ha convertido en el estándar. Se llama Hootsuite y lo que hace Hootsuite, como otros muchos programas, otras llamadas suites sociales, es gestionar todas las redes sociales que tenga el autor dentro de un mismo aplicativo. Es decir, que en vez de tener que ir a Facebook a postear, luego tener que loguearse en Twitter para tuitear, en Google Plus para aquellos pocos que lo utilicen, se puede gestionar todo desde el mismo aplicativo. Ventajas añadidas que tiene Hootsuite es que hace un tracking o un seguimiento de los posts que se publiquen en cualquiera de las redes sociales que se esté trabajando desde la aplicación y luego se sacan informes sobre lo más retuiteado, sobre lo que ha tenido más éxito o si esos tweets, esos posts en Facebook estaban pensados para llevar a nuestra web y conseguir, por ejemplo, ventas, se tiene una imagen de ese embudo de conversión y de los mensajes en redes sociales que finalmente se han traducido en un clic en el botón de compra. Y la última parte muy interesante que tiene Hootsuite también es el hecho de poder programar contenidos. De hecho, hay un algoritmo detrás, uno puede elegir a qué hora lo publica o puede decidir que Hootsuite decida la mejor hora para publicarlo. Aquí, como en todo, bueno, yo he hecho experimentos, no sé. A veces funciona, a veces es más dudoso, pero en todo caso la posibilidad de programar es muy interesante porque lo que tiene que tener presente el autor es que si está jugando en redes sociales tiene que estar jugando todo el tiempo. Eso quiere decir que no vale la pena dejar de emitir porque llegue el verano, se pueden programar durante el fin de semana, se pueden programar durante las vacaciones, contenidos que sigan animando en la red social y que hagan que no se apague durante 3 meses al año o sistemáticamente se apaguen los mensajes 2 veces a la semana, ¿no? Durante el fin de semana. También permite una cosa muy interesante que es, volviendo al tema del marketing en tiempo real, monitorizar lo que se está diciendo. Se puede buscar por palabra clave, se puede buscar por usuario, se puede buscar por listas de Twitter en torno a un tema, en torno a un evento, organiza la información por columnas y, por tanto, si estamos buscando, por ejemplo, contactos entre bloggers o entre youtubers para ofrecerles nuestro libro a cambio de una reseña, esta es una forma de localizar usuarios. SureStack es una herramienta que se utiliza principalmente en redes sociales, pero puede servir también para hacer webs, para hacer mini sites, para hacer aplicaciones. Es una herramienta que permite hacer concursos, introducir un elemento de gamificación que es muy eficaz para generar engagement en las redes sociales, principalmente, bueno, en este caso es en Facebook. Otro uso que nosotros recomendamos a los autores, más allá de hacer concursos, es vincular estos concursos con su web. Esta herramienta permite hacer esto y el usuario que participa en el concurso en Facebook se está registrando al mismo tiempo en la web del autor y ahí conseguimos un poco ese traslado que comentaba antes que interesa de los datos del usuario, de los datos del consumidor, de los servidores de Facebook a nuestra base de datos de consumidores. En el email marketing voy a presentar una sola herramienta, no porque tenga acciones ni sea nuestra, sino porque realmente para el autor que tenga poco presupuesto
o incluso para una pequeña editorial, es una herramienta que es muy económica y tiene prácticamente todas las funcionalidades que ofrecen las herramientas profesionales con bastante más, o de precio profesional, con bastantes más exigencias de presupuesto, ¿no? MailChimp es una herramienta de envío de emails. Tiene la ventaja de que es muy fácil construir una plantilla. Tiene un entorno visual donde tampoco hay que hacer ningún tipo de programación y también permite generar formularios que luego se implantan en donde se quiera, en un concurso en Facebook, hecho con ShortStack, se implantan en una web, si así se quiere, y es muy fácil para alguien sin ningún conocimiento de programación llegar a hacer newsletters, llegar a hacer envíos de emails masivos con elementos de personalización muy interesantes. Tiene todas estas funcionalidades que generalmente también se encuentran en soluciones que son mucho más onerosas, como el hecho de personalizar el email con el nombre automáticamente. Si le hemos pedido al usuario el nombre en el formulario, pues ya el mail le llega con hola, el nombre de la persona. Este tipo de elementos que ayudan a tener mucha mayor respuesta en cuanto a la tasa de aperturas y de clics. El email marketing suena muy aburrido, es quizá el decano, el abuelo de los elementos de las herramientas de marketing, pero realmente sigue funcionando, realmente tiene una tasa de conversión bastante importante, es bastante económico de implementar y si tenemos presente que muchas veces los posts que generamos en Facebook a lo que están llegando son un 2%, de la gente que nos interesa, de nuestros seguidores, pues un 4, un 5, un 7% de tasa de apertura, un 10% como se puede conseguir en una lista de email marketing es muy interesante. Tanto más cuanto que esto es un contacto directo entre nosotros y el consumidor. Obviamente, la reflexión que le pedimos que se haga al autor es quién es su público. El email marketing o los emails los lee más bien la gente de una cierta edad. Y, naturalmente, si estamos yendo a adolescentes, posiblemente le suene no a chino, pero lo que se quiera privilegiar son otros canales de marketing. De ahí la reflexión inicial que comentaba antes en cuanto a informarse sobre el perfil de audiencia, que es lo que le recordamos al autor que es esencial que haga antes de cualquier campaña. Pero si va a hacer email marketing, una solución como esta le permite hacer un email marketing profesional con muy poco presupuesto. El vídeo, como el móvil en general, no para de crecer y lo vemos en hechos como que, naturalmente lo vemos en hechos como que Facebook adquiriera en su momento Instagram y lo vemos en hechos como que Instagram empieza su propio programa de publicidad ahora mismo, ¿no? Que posiblemente sea un canal de publicidad importante que se añadirá a Facebook y Twitter, que son los que vamos a ver luego. YouTube no necesita presentación, lo conoce todo el mundo. Aquí lo que le recomendaría a un autor es que si no va a tener la capacidad de desarrollar bastantes contenidos, no se moleste en hacer un canal. No por ello tiene que dejar de hacer un book trailer o puede dejar de hacer entrevistas y moverlas a través de YouTube, pero un canal pues necesita un mínimo de contenidos, necesita una cierta implicación. Producir contenidos cada vez es más barato. A veces tenemos la sensación de que hacer contenidos atractivos es muy caro y de hecho ahora pues un iPhone 4 y un poco de gracia y un poco de guión se pueden hacer cápsulas que funcionen muy bien, se pueden hacer contenidos cortos que funcionen muy bien y de hecho tienden a funcionar los contenidos cortos a menudo más que los largos. Así que el mensaje que transmitimos a los autores o que transmitiría un autor es: un canal requiere contenido, requiere una masa crítica de contenido para que adquiera su campo gravitatorio y traiga gente. Es exactamente lo mismo que pasa en un blog. Al autor que se plantea hacer un blog, pues le diría que vale la pena si va a hacer al menos 1 o 2 posts por semana. Y en YouTube pasa lo mismo. Dicho esto, si quiere hacer un canal de YouTube, no tiene por qué ser muy caro. Puede hacer contenidos muy interesantes de forma muy económica porque cada vez es más fácil grabarlos y editarlos. Si quiere hacer un book trailer, si quiere hacer un vídeo con un poco de edición, hay soluciones como Animoto, que lleva unos cuantos años, y hay soluciones como Magisto, que lleva menos.
Lo que permiten estas soluciones, que tienen también su aplicación, es subir una serie de fotos o de clips de vídeo, escoger una música, escoger una serie de animaciones y permite hacer pues, pequeños trailers o pequeños vídeos que obviamente no son una película, pero que pueden ser una forma de promoción bastante interesante. Una forma de hacer pues, un showcase y de presentar pues, las firmas que haya hecho el autor. Nosotros hemos usado, por ejemplo, para sacar, pues, para publicar semanalmente en YouTube pues, un hit parade de los libros más vendidos. Y estas soluciones muy visuales cada vez son más atractivas para la gente. Sabemos que todas las redes sociales, aunque los contenidos sean literarios, están cada vez más orientadas a imagen. Facebook, compitiendo con YouTube, pues está abogando ahora porque la gente suba los vídeos a Facebook directamente, en lugar de estar incrustando vídeos subidos a YouTube. Por tanto, cualquier tipo de pequeña cápsula que al autor se le ocurra, en estos formatos de vídeo, hechos con soluciones como Magisto, pueden ser muy atractivas para los usuarios y le pueden traer público, ya sean followers en las redes o ya sean usuarios en su web. Otra solución que hay para hacer vídeos es Sparkle. Sparkle es una solución que permite hacer motion graphics. Si habéis visto algún vídeo en los que, bueno, de estos que parece que se están dibujando en directo, más de tipo dibujo animado, se usa mucho para tutoriales, se usa mucho para presentaciones. Eso es el tipo de vídeo que se hace con Sparkle. El resultado es bastante espectacular, parece que uno ha contratado un estudio de animación para hacer algo y la verdad es que es una herramienta muy económica donde sin saber tampoco programar ni dibujar se consiguen muy buenos resultados. En cuanto a el problema obviamente que se plantea en cuanto a hacer vídeos es el mismo problema que se plantea con el tema de las imágenes que uno publica en Facebook o de la música que use para el vídeo. Y es el tema de los derechos. Aquí obviamente hay un tema legal a tener en cuenta, entonces lo que le recomendamos siempre al autor es que acuda a estos buscadores de contenidos de Creative Commons, donde la licencia es libre para utilizarlo. Algunas veces no se puede modificar, a veces se puede modificar, a veces se puede utilizar si no es con usos a menos que sea con usos comerciales, y a veces es del todo libre. En todo caso, quien quiera usar contenidos de calidad puede encontrarlos en estos buscadores, ya sea en Creative Commons, ya sea en la búsqueda avanzada de imágenes de Google, y puede encontrar material que no le suponga pagar ningún derecho de autor y aún así tiene una calidad como para hacer un vídeo, un producto audiovisual interesante. Me he adelantado un poco. Obviamente lo que se plantea más de un autor cuando hablamos de todas estas soluciones y de todas estas campañas de marketing es, bueno, pero yo no sé editar un vídeo, yo no sé dibujar, yo no entiendo de música. Y aquí hay un concepto muy interesante que es el del crowdsourcing. Si hablamos mucho de la desintermediación en la cadena de valor del libro y insistimos y se habla mucho de que cada vez el autor llega más fácilmente a los lectores sin tener que echar mano, por ejemplo, de una editorial, también es verdad que a la hora de hacer sus campañas de marketing no quiere decir que esté abandonado a sus propios medios. Si no sabe hacer una web, puede contratar a alguien que sepa hacer una web. Si no sabe hacer unos banners para su campaña de publicidad en Google, puede contratar a alguien que sepa hacerlo. Y hay una serie de plataformas de freelancers que lo permiten, es contratar por muy poco dinero a profesionales que hagan pues desde un book trailer hasta la web, pasando por el merchandising, pasando por el diseño de cubierta del libro. Nubelo es una solución española que se enfoca sobre todo a diseño gráfico, marketing, desarrollo web y donde uno pues publica un proyecto y se le ofrece una serie de profesionales, de freelancers seleccionados por Nubelo que avala la calidad de su trabajo. Otra solución en la misma línea es 99 Designs. 99 Designs está más orientada a diseño gráfico, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Se propone un proyecto y
A partir de ahí, 99 Designs propone una serie de profesionales, ya sea del desarrollo web, ya sea de marketing, para hacer una campaña de publicidad en Facebook o en AdWords, o ya sea para hacer cualquier contenido del libro de diseño gráfico. Freelancer, aquí se me ha escapado la dirección o el dominio. El freelancer sería freelancer.com, es quizá el que lleva más tiempo y aquí difiere un poquito. Aquí es uno el que define el proyecto y propone un precio, y a partir de ahí pues los profesionales que haya registrados dicen si están interesados o no. Generalmente la experiencia es positiva. Todas estas plataformas tienen luego o bien, como en el caso de Nubelo, hay una empresa que asume la responsabilidad de filtrar esos profesionales, o bien en el caso de Freelancer hay también pues todas las opiniones de los usuarios que le dan una idea pues si la persona que va a contratar ha hecho bien los trabajos anteriores o tiene buena reputación. Bueno, si imaginamos que el autor se ha hecho una idea de su perfil de audiencia y también sabe cuál va a ser su hub de campaña, si va a hacer una web, si va a hacer un blog, si se va a centrar en redes sociales. Es muy útil que pueda estar monitorizando lo que ocurre en esas redes sociales o lo que ocurre en las webs para intervenir en la conversación y hacer lo que llamamos marketing en tiempo real, ¿no? Una herramienta muy útil es Topsy. Topsy lleva tiempo también, pero funciona muy bien. Y es una herramienta que permite obtener información de Twitter. La ventaja de Topsy es que llevan 6 años, si no me equivoco, y han ido almacenando los tweets, con lo cual se pueden sacar estudios históricos de tendencia en Twitter que son muy interesantes para según qué cosas. En lo inmediato, lo más posible es que al autor le interese para identificar la conversación que hay en torno a un tema determinado. Si, por ejemplo, uno ha escrito un libro, no sé, de parenting, sobre el cuidado de los niños, pues le puede interesar monitorizar según qué consultas o según qué conversaciones que haya en torno al cuidado del bebé, pongamos, e intervenir en la conversación, por ejemplo, recomendando su libro, ¿no? En la práctica del marketing en tiempo real se practica cada vez más desde las empresas, pero es el tipo de cosas relativamente punteras que están perfectamente al alcance de cualquier particular y que, por tanto, un autor puede explotar muy bien si sabe identificar la conversación en el momento. Google Trends es lo mismo. Google Trends lo que presenta es una información sobre las búsquedas más frecuentes en Google o en los entornos adquiridos por Google como YouTube. Aquí lo que se puede ver es las búsquedas más frecuentes por países o en el mundo. Y cuando digo en el mundo hay una cosa que a menudo, y esto es al ser un poquito del marketing, pero que a menudo recordamos al autor, sobre todo al autor que se autopublica, y es que piense en grande. Le recomendamos que aproveche, como se suele decir, que piense en grande y que actúe en pequeño. Que aproveche tanto las posibilidades que ofrece la geolocalización para ofrecer o para informar a la gente más cercana, por ejemplo, a lo que puede ser el entorno de su libro, como que no pierda de vista el hecho de que si publica un ebook lo puede publicar en todo el mundo. Y por tanto, herramientas como Google Trends son útiles porque permiten tener una visión tanto a nivel del país como a nivel general de las búsquedas más frecuentes. ¿Qué hace el autor con estas búsquedas? Informa sus campañas. En el caso de Google Trends, cuando busca las búsquedas más frecuentes en Google, le sirve sobre todo para informar sus campañas de publicidad. Y cuando busque las búsquedas más frecuentes en YouTube, puede ser para informar sus campañas de publicidad o puede ser para encontrar booktubers, youtubers, que sirvan para hacer marketing de prescripción con su libro. IceRocket también es una herramienta muy útil. Meltwater es un fabricante que comercializa una herramienta profesional considerablemente cara para lo que sería el presupuesto de un autor independiente, me figuro, pero tiene esta versión mucho más liviana, absolutamente gratuita, que es un buscador que funciona por blogs, funciona en Twitter o hace búsquedas generales. Esto también puede ser muy útil para encontrar bloggers a los que luego uno pueda proponer, por ejemplo, una reseña a cambio de un libro, o puede ser muy útil para encontrar conversación en tiempo real en Twitter para intervenir y proponer el libro o exponerlo aprovechando una conversación relacionada con el tema del libro. Yendo al marketing de prescripción, donde uno busca pues, gente que ayude al libro haciendo buenas reseñas,
Una herramienta útil es el top de comentaristas de Amazon. Aquí hay que tener cuidado, como en todas partes, porque hay gente que se profesionaliza, pero puede ser muy útil acudir a este top 50 bueno, de hecho hay un top 1000, lo que pasa es que si nos vamos al 1000, pues ya la capacidad de prescripción puede ser poco interesante, pero este top de Amazon de comentaristas lo que hace es listar los comentaristas por número de reseñas, pero también en función del porcentaje de utilidad que los usuarios han asignado a esas reseñas. Por tanto, y muchas veces en el perfil de cada uno de estos comentaristas están sus datos de contacto. Por tanto, respetando naturalmente, pues una vez más, los imperativos legales. Antes hemos hablado de los derechos de imagen, pues aquí también hay que tener en cuenta la LOPD y la privacidad. Pero bueno, es muy fácil contactar directamente con comentaristas activos de Amazon y con la posibilidad de ofrecerles un ejemplar de nuestro libro, aunque sea digital, a cambio de una reseña. Y luego, naturalmente, de lo que se habla mucho últimamente, bueno, desde hace un tiempo ya, es los youtubers. Dentro de los youtubers tenemos la facción intelectual o cultural, que son los booktubers. Muchos de ellos son muy jóvenes y muchos de ellos lo hacen muy bien y algunos de ellos realmente tienen un seguimiento enorme. Entonces es útil ir a buscar a algunos de estos booktubers. Alguna herramienta puede ser las herramientas de Google y también en otros entornos como en Goodreads, por ejemplo, hay listas constituidas de booktubers y de booktubers en español. Aquí no sé si se distribuirá luego la presentación, pero he dejado la URL para quien quiera verlo. En todo caso, es un canal interesante, porque sobre todo para el público joven o para el escritor orientado al público joven, porque algunos de estos booktubers consiguen mucho seguimiento. El booktuber, a diferencia del blogger, quizá le importe más tener una copia física del libro, porque lo que quiere es enseñarlo. Pero normalmente la cosa no es más complicada que eso. Te envío el libro y me haces la reseña, no me la haces, pero cuando se consigue que un booktuber con cierto seguimiento haga una reseña, la verdad es que sobre todo en el ámbito juvenil se suele notar bastante. Rankings de bloggers obviamente también hay, aquí está el de TeachLab como ejemplo, se puede consultar a Alexa y también es una forma de encontrar bloggers literarios a los que podamos proponer el libro a cambio de una reseña. Luego la última pata es la publicidad. Aquí ya salimos un poco del marketing de guerrilla porque estamos hablando de poner un presupuesto de publicidad, pero soluciones como las que vamos a ver son relativamente asequibles. Outbrain quizás es la menos conocida y se dedica a lo que se llama un poco la publicidad nativa o algo similar a la publicidad nativa. Es decir, que lo que hace Outbrain lo que uno hace en Outbrain no es publicar anuncios, sino publicar contenidos, marketing de contenidos, por ejemplo, artículos de su web, artículos de su blog, contenidos que puedan ser de valor informativo para el usuario que acuda, por ejemplo, a la web de un periódico. Y lo que hace Outbrain es ofrecerlo a esas webs, de modo que pueda acabar un artículo de nuestra web o nuestro blog, puede acabar en la web de algún medio importante, por ejemplo, en la web de algún grupo como el grupo Prisa, ¿no? El coste es un poco más elevado, pero sigue siendo una solución asequible para particulares y que puede eventualmente interesar a un autor si su blog, si su web tiene mucho contenido informativo interesante. La publicidad más conocida es la que se hace en Google. En Google podemos hacer dos cosas. Podemos publicar anuncios que salgan en los resultados de búsqueda. Y esto es útil si vamos a targetear, si vamos a apuntar a gente que ya sabe lo que está buscando, que de algún modo está buscando nuestro producto. O podemos publicar en anuncios afiliados, en webs, afiliadas a la red de anuncios de Google. Y aquí puede ser una forma también de dirigirnos a nuestro público de forma bastante segmentada. Y si hemos hecho una novela romántica, pues publicar en webs de temática afín. Los anuncios de Facebook también son una forma bastante eficaz de llegar al consumidor porque la capacidad de segmentación es muy fina. El autor puede estar segmentando por país, puede estar segmentando por todos los datos demográficos que se le puedan ocurrir a uno y también puede estar segmentando por afinidades, por grupos de afinidad. Y las segmentaciones pueden ser tan complejas como uno quiera.
Uno puede decir, pues voy a publicar y no solo quiero gente que le guste leer, sino gente que le guste tal grupo de música, que le guste tal tipo de película, y las composiciones, el psicográfico que se puede hacer uno de su público objetivo es muy elaborado. De modo que es una solución que por poco dinero permite llegar de forma bastante eficaz al lector. Y por último, lo que le solemos recomendar al autor es que tenga en cuenta que la frontera entre el online y el offline cada vez está más desdibujada. Y que vale la pena aprovechar todas las posibilidades que uno tenga offline para captar también usuarios para el marketing digital. O sea, son muchas las soluciones en las que uno puede pensar, es decir, son muchas las ocasiones en las que uno puede pensar, desde una firma de ejemplares en una librería hasta una conferencia, pasando por una feria del libro. Y lo que yo le recomendaría a un autor es que tuviera siempre presente todas las ocasiones de imprimir la dirección de su web, de que en todos los materiales físicos que haga para el marketing tradicional u offline no pierda la ocasión de captar registros para su newsletter, de captar seguidores para su Facebook o de captar registros para su web. Una solución poco sexy, pero que a veces es eficaz, es la de los códigos vídeo QR. Realmente cuando le recomendamos a un autor que lo ponga, por ejemplo, en la contra de su libro, o en pósters, o en flyers, le recomendamos siempre que lo acompañe igualmente con la dirección de su web, porque no todo el mundo es aficionado a usar códigos QR, pero bueno, son una forma de que cualquier material offline, como un póster o un anuncio en la calle, sea una ocasión de que la persona con un clic esté accediendo a registrarse, por ejemplo, en la newsletter de la autora. En todo caso, la reflexión que cabe hacerse es que vale la pena tener en cuenta todas las posibilidades que tenemos en el mundo físico de conseguir también usuarios para nuestro marketing digital. Y lo último, obviamente, es, una vez se ha hecho la campaña, pues poder medir el resultado. La solución también estándar y más que conocida en general, aquí obviamente la dirección es Think with Google, la dirección es google.com/analytics. Es Google Analytics. Google Analytics es gratuita, pero es una solución profesional y lo que hace es, tras insertar un código en la web del autor, dar información sobre todos los usuarios que lo han visitado. Esa información es anónima, pero cada vez es más sofisticada. Y lo interesante es que más allá de decir de dónde vienen de dónde viene el público de la web, lo cual es útil para medir si nuestro marketing ha sido eficaz. Obviamente, si la gente que viene de Facebook pasa más tiempo en nuestra web que la gente que hemos traído de Twitter, quiere decir que ese público de Facebook es más afín y, por tanto, nos interesa derivar más nuestro presupuesto de marketing a Facebook que a Twitter. También nos ofrece informes demográficos también y de hábitos de consumo y de navegación, sobre todo de navegación del usuario. Es decir, que podemos ver su edad, podemos ver el género, podemos ver si acceden más por móvil o por tablet, los momentos en que consumen más y, sobre todo, qué otras webs han visitado. Lo cual ayuda mucho a orientar las campañas de publicidad siguientes. Y, finalmente, si uno tiene muchas propiedades online, si estamos hablando de un autor que interesa sacar pleno partido de un marketing mix lo más amplio posible y, por tanto, tiene, por ejemplo, una web, tiene un blog, tiene un perfil en Facebook, tiene un canal en Twitter, tiene un canal en Instagram, tiene un canal en Pinterest, hace campañas de publicidad, hace campañas de email marketing. Una solución como Cife, que es lo que se llama un cuadro de mandos o un dashboard de marketing, permite, un poco como Hootsuite permitía la gestión de las redes sociales en un único aplicativo, esto permite el reporting o la información, la analítica en un único entorno. Lo que se construye son estos, un poco como se muestra en la página, se construyen estos informes muy visuales, donde de un vistazo se puede ver pues, los canales sociales o las webs que están subiendo más, ya sea en términos de visitas, ya sea en términos de conversiones, las newsletters o las campañas que han funcionado mejor. Y para el autor que sea muy activo en la promoción de sus libros con muchos canales, es una forma muy práctica y la verdad es que también bastante económica, porque es una herramienta muy profesional, pero no es una inversión importante. Permite controlarlo todo muy fácilmente y, por tanto, actuar en consecuencia cuanto antes mejor. Y ese ha sido el catálogo que me ha dejado un poco afónico.